Bien, seguimos conociendo las distintas propuestas que nos vamos a encontrar en las próximas elecciones locales. Y hoy nos visita Eduardo Maradona, quien es precandidato a gobernador por la coalición cívica. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Cómo te va, Lautaro? Gracias por el espacio. No, por favor. Por dejarme comunicar. Gracias. Que para nosotros, para mí personalmente, es más difícil que un político conocido o que un artista o un deportista famoso. Entonces es más difícil imponer una persona de trabajo que la conoce poca gente, ¿no? No, por favor, gracias a usted por venir, por hacerse el tiempo de llegarse hasta el estudio. Y bueno, Eduardo, coméntenos quién es primero Eduardo Maradona y por qué decidió participar en estas elecciones como precandidato a gobernador. Bueno, yo soy un empresario pyme de la construcción, desde el hartazgo, ¿no es cierto?, de la queja de café, de ver las necesidades que tenemos permanentemente las pymes en Argentina y de lo mal que la pasa la gente. Entonces, en un momento determinado de la vida uno dice, bueno, vamos a empezar a incursionar en qué podemos aportar más de lo que hacemos, porque nosotros como pymes somos los generadores del 70% del empleo y del 42% del Producto Bruto Interno, y yo digo, bueno, ¿a dónde va a parar todo eso? Porque estamos cada vez peor. Esto surge, además, que estoy en el MONAPI, que es el Movimiento Nacional Pyme, que estamos con una modernización laboral e impositiva, que lo estamos trabajando hace 3 años y somos aproximadamente unos 37.200 pymes en Argentina, tenemos 79 mesas federales y en función de esto, copiándole un poco a los brasileros, que el 30% de los legisladores brasileros, ¿no es cierto?, defienden los proyectos desde adentro. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a ver de qué manera nos podemos involucrar, porque a nosotros no nos defiende nadie. Y en función de eso, después de haber recorrido el arco político, oficialismo, oposición, movimientos sociales y sindicatos, entendimos que las dos únicas personas que dijeron, che, Argentina tiene salida, y es a través de las pymes, fue Lita Carrió y Lucila Lehmann, que tomaron nuestro proyecto, lo están trabajando, lo estamos ahora lanzando de alguna manera, porque hoy hay que discutir exactamente eso, producción y generación de empleo. Si nosotros no discutimos esto, directamente no podemos avanzar un paso más. Y digo por qué, porque hoy 6,5 millones de personas en el mercado laboral blanco mantienen a 50 millones de personas. Y por otro lado, tenés 8 millones de trabajadores asalariados en negro, ¿no es cierto?, que hay que pasarlo al mercado laboral blanco con un aporte de un 17% que no desfinancia ni una caja contra el 51% que se está pagando hoy, y en el término de 5 años bajar desde el 51 al 25 y subir desde el 17 al 25. Eso haría, ¿no es cierto?, que hoy, por ejemplo, tenemos 4 activos para un pasivo, que nuestros jubilados, nuestros abuelos nos han dado todo y nosotros hoy le estamos devolviendo migajas. De esta manera vamos a pasar a tener 15 millones de aportantes en la Argentina, que nos va a cambiar el número, la ecuación y la forma de vida. Eso por un lado. Por otro lado, como Movimiento Nacional Pyme, hemos contratado el Observatorio Nacional Pyme, que se hizo una encuesta a través de 1.800 empresas y arrojó el siguiente resultado, que es el famoso SPR, que es el stock de proyectos reprimidos que tienen todas las empresas, no solamente en Santa Fe, sino en Argentina. Eso, ¿qué significa? Que hoy todas las empresas necesitan incorporar una persona nueva, una línea nueva de producción, una sucursal nueva, y no lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Falta de financiamiento, altos costos laborales no salariales, altos costos impositivos y la famosa industria del juicio, que es uno de los temas que hoy funda cualquier empresa. Bueno, si esto se ajusta y se dan estas condiciones, hoy estaríamos en condiciones de incorporar 2 millones de puestos de trabajo en Argentina. Entonces, nosotros tenemos que salir de alguna vez, ¿no es cierto?, de toda esta incomodidad, ¿no es cierto?, de los sindicatos, por ejemplo, de la mayoría de los sindicatos que están en contra de esto. Y yo digo, no todos, ¿no es cierto?, porque lo hemos discutido, lo hemos tratado de transformar de alguna manera y hacerle entender de que hoy la discusión está en la generación de empleo y en producir más, por supuesto, ¿no?
Entonces, bueno, un poco este es el tema, la base nuestra, lo que nosotros le ofrecemos a los santafesinos, independientemente que tenemos un muy buen equipo de trabajo, que me quedé sorprendido cuando fui a firmar la candidatura a Santa Fe, porque la coalición cívica está trabajando con un equipo increíble de gente, ad honorem, donde realmente no cobran nada, y son equipos técnicos muy buenos que están trabajando en seguridad, en educación, en salud y todo lo que es con respecto a la justicia federal, que es uno de los temas que lo tenemos muy complicado. Pero después de recorrer toda la provincia me di cuenta que la provincia de Santa Fe tiene un potencial tan pero tan grande, ¿no es cierto? Tenemos todos los recursos, y yo creo que las cosas no se hacen, primero por falta de conocimiento, por una desidia de parte de la política, y porque no le interesa realmente. Porque yo digo, una de las cosas que habría que hacer urgente, y que yo soy el único que estoy en condiciones de hacerlo, porque no tengo compromisos políticos, es achicar el Estado. Y achicar el Estado significa de 13 ministerios achicarlo a 8, el primer día. ¿Eso qué significa? Que vos te ahorrás un 20% del presupuesto de la provincia de Santa Fe, que es enorme, y eso hace de que te evites directores, subdirectores, secretarios, subsecretarios, que no tenés ni una necesidad de tenerlo. Pero sí, cualquiera de los otros candidatos tiene que hacerlo, o sea, no lo puede hacer por la cantidad de compromisos que tiene. Y esos compromisos políticos los pagamos todos nosotros, los santafesinos. Entonces, es muy difícil que nosotros cambiemos, en la medida que cualquiera de los otros candidatos asuman, ¿no es cierto?, esta responsabilidad. Primero, que no tienen experiencia de gestión, porque todos vienen viviendo de la política hace años, nunca pasaron por la actividad privada, entonces no tienen ni idea de cómo se gestiona, no tienen ni idea, no tienen sensibilidad, primero con el empresario pyme, de lo que cuesta pagar un sueldo, no tienen ni idea de lo que es 931, no tienen la sensibilidad de un trabajador que no llega a fin de mes, que uno tiene que estar inventándole una hora extra, tiene que estar inventándole algo siempre para que puedan llegar. Entonces yo digo, hay muchísima diferencia entre un político tradicional y una persona que viene a la actividad privada y que sabe de gestión, que sabe, que tiene acción, que tiene liderazgo. Bueno, esta es la gran diferencia que tengo con cualquiera de los candidatos. Eduardo, este achicamiento del Estado que usted planteaba se aplicaría solo en estos ministerios, en las altas esferas del Estado, o lo entiende también como un achicamiento de personal de toda la planta estatal? El achicamiento del Estado significa justamente que vos, cuando achicás el Estado, cuando unís estos ministerios, te evitás cantidades de personas. Que toda esa cantidad de personas que un gobernador cuando asume las tiene que llevar para cubrir esos puestos, son puestos de compromiso, son compromisos políticos. Y eso lo pagamos todos. Cosa que al achicarlo, ¿no es cierto? Y al enlazar esos ministerios que pueden trabajar perfectamente bien, vos te ahorrás un montón de gente. O sea, no tenés que arrastrar un montón de gente a los ministerios a cubrir puestos que la verdad que no se necesitan. Uh-huh. Y todo ese ahorro de dinero, vos lo trasladás automáticamente, podés bajar medio punto de ingresos brutos por año, ¿no es cierto? Que eso impacta directamente en la rentabilidad, desde el kiosquito más chiquito hasta la pyme más grande. Podés bajar patentes, podés sacar la ley de sellado, de estampillado. Son todas cosas que están, que cada vez que uno tiene que hacer un trámite tiene que pagar cantidades, porcentajes increíbles que no se justifican para nada, que en algún momento se hicieron y ahí quedan y se van sumando, y son todos impuestos o cargas, digamos, para la gente que realmente hoy, con las necesidades que tenemos de ahorrar un peso, eso, digamos, te eleva los costos de cualquier cosa, de cualquier contrato. Entonces, bueno, son todas cosas muy evitables. ¿Y ese achicamiento del Estado no podría impactar sobre el nivel de respuesta que tenga el Estado en las distintas áreas de acción, digamos? No, para nada. Porque todos los gobiernos tienen, aparte de las plantas permanentes, tienen todos estos cargos políticos y tienen gente contratada en negro aparte. La verdad que es una cosa increíble. Vos tenés 10 personas en este ministerio trabajando y
contratan 5 o 6 más porque los que están acá adentro por diferentes razones no trabajan o porque los sindicatos los empoderan para que no trabajen y tienen que contratar gente de afuera para trabajar. Esto es una cosa de loco y pasa en todo el país. Es vergonzoso. Hay que terminar con estas cosas porque no vamos a crecer nunca y nunca vamos a poder salir y siempre vamos a seguir teniendo estados deficitarios monstruosos que el 98% de lo que recauda va a parar directamente a gastos corrientes. Entonces, ¿qué le puede devolver a la gente? Nada. Eduardo, antes decía que la diferencia que tiene con los políticos o los precandidatos que se están presentando en esta elección es que precisamente viene de afuera de la política y que ninguno de los que ha gobernado tiene experiencia en el sector privado y demás. ¿No le podrían plantear como contraargumento a la inversa que usted viniendo del sector privado no sabe lo que es gestionar en política y por eso podría encontrar inconvenientes al momento de gestionar? No, yo creo que son, yo te explico. Sí. Como primera medida, nosotros las pymes somos los que los mantenemos a ellos. Y nosotros sabemos de gestión y sabemos cómo se gestiona, cómo se ahorra y cómo se maneja el dinero. Cosa que ellos no lo hacen porque ellos tienen sueldos millonarios, ¿no es cierto?, que cobran todos los meses, lo tienen en el banco y nosotros lo tenemos todos los días primero, tenemos que salir a afrontar todo el compromiso que nosotros tenemos, desde sueldo, luz, impuestos, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no tienen ni idea de esas cosas. Uh-huh. Y yo creo que hoy el mundo no necesita más políticos, necesita justamente profesionales, necesita empresarios que se comprometan y que sepan de gestión, porque está demostrado. Yo a los políticos, hay diferentes tipos de represiones, ¿no? Pero yo a los políticos lo ubicaría Stanley, por ejemplo, que fue uno de los tipos más temerarios y asesinos del mundo, ¿no es cierto? Una vez adelante de las tropas, agarró una gallina, ¿no es cierto? La apretó fuerte con una mano y la empezó a desplumar. La gallina, llena de sangre, ¿no es cierto?, y dolorida, le mostraba a todas las tropas cómo lo hacía. Cuando le terminó de sacar la última pluma, la largó, agarró un puñado de trigo y se lo tiró. Y la gallina vino corriendo a comer. Y dijo, ve, así se maneja el pueblo. Dijo, te siguen por un plato de comida o por un regalo barato. Eso es vergonzoso. Y eso es lo que hace, tienen cautivo a la gente de esa manera. Con dádivas de hambre, mantienen a la gente siempre con promesas. Y esa es la clase política argentina. Uh-huh. Antes de pasar a otro tema de los que nombró, como seguridad, por ejemplo, le hago la última referencia al plano laboral. Uno de los proyectos que por ahí se discuten a nivel nacional para tratar de abordar novedosamente la problemática del empleo y demás tiene que ver con la posibilidad de avanzar hacia la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo lo analiza y si lo impulsaría desde Santa Fe en caso de llegar al gobierno? Mira, digamos, son diferentes formas de pensar y diferentes métodos, porque eso lo hacen como para que haya mayor cantidad de trabajo. Lo primero que tenemos que generar en Argentina es mayor producción y eso te genera mayor cantidad de empleo, ¿no es cierto? Por eso expliqué antes qué es lo que necesitamos en la Argentina. Vos no necesitas reducción de horario ni nada, eso lo vas a hacer cuando vos tengas exceso de producción, exceso de trabajo, pero primero tenemos que partir de esa base. ¿Viste? Lo otro son todas ideas locas, sueltas, que a ver si hacemos una reducción de horarios para que haya mayor cantidad de gente trabajando. ¿Viste? Lo primero que hay que hacer es generar mayor cantidad de riqueza y generar empleo. Cuando vos tenés cubierto eso, empezás a evitar que los chicos salgan de la calle, que la gente vaya contenta a la casa con un pan debajo del brazo, se empieza a terminar la delincuencia, que la gente no esté todo el día o la juventud dando vueltas. Me pasó el otro día, tomamos un chico de 28 años, no había trabajado nunca, 28 años. Y yo digo, ¿pero cómo no trabajaste nunca? Y dice, no, yo era peón de albañil, lo ayudaba a mi papá se enfermó y ahora nadie me quiere tomar porque tengo 28 años y no tengo ni una experiencia de trabajo. Yo le digo, mirá, lo vamos a tomar, vamos a probarlo. La verdad estoy sorprendido de la voluntad que tiene, cómo aprende y cómo trabaja, ¿viste? Pero ese es el tema, no tienen oportunidades. Entonces hay que generar esas oportunidades para que la gente se incorpore. Porque si no, ese chico, si no lo toma nadie, ¿qué hace? Tiene que salir a robar, ¿viste? Y vos lo que tenés que hacer es generar esos puestos de trabajo. Y otra de las cosas, digamos, ¿por qué queremos bajar impuestos? Porque si las empresas no tienen rentabilidad hoy, se funden todas, porque cada vez quedan menos empresas. Entonces, somos, digamos, uno de los países que menor cantidad de empresas hay por cantidad de personas.
Y eso es gravísimo. Bien, Eduardo, como le decía, le pregunto por otras áreas de gobierno como son la seguridad. Estamos en una situación compleja en cuanto a niveles de violencia y también lo que respecta al crimen organizado. Se habla mucho de la organización del crimen desde el servicio penitenciario. ¿Cuáles son las medidas que implementaría desde el gobierno de la provincia para atender esta problemática? Mira, como primera medida, fortalecer los sistemas penitenciarios, articularlo con la justicia federal, con mayores recursos humanos y mayor tecnología, que es uno de los problemas graves que tenemos. Por ejemplo, vos tenés la ley 20.660 del 2017, que es una ley nacional, que están prohibidos los celulares adentro de las cárceles. Y sin embargo, entre las visitas y los guardias cárceles, es un colador, entran y salen. Otra cosa que uno puede tener guardia cárceles con cara descubierta cuidando a narcotraficantes o delincuentes de alto riesgo. Tienen que estar, primero no tienen que saber quiénes son, y segundo tienen que tener pasamontaña, ¿viste? Entonces vos decís, esto es una joda, realmente, porque hasta un chico de 15 años se da cuenta de que estas cosas no se pueden hacer, mirando películas nada más, ¿viste? Entonces vos decís, no hay mucha desidia, no hay voluntad política. Y lamentablemente la política es la responsable de todo. ¿Por qué digo esto? Porque la política maneja la educación, la salud, la justicia, la economía, maneja todo. ¿Viste? ¿Por qué? Porque todavía no tenemos poderes independientes, que tendrían que ser así, para que cada uno sea responsable directo de las cosas que hace. Por otro lado, está desmembrada entera la justicia con diferentes organismos, a propósito, que hay que articularlos a todo a través de un sistema de gestión. Entonces vos, cuando un fiscal quiere investigar algo, tiene que pedir la información a este organismo, a este otro. Entonces no sabes a quiénes responden, quiénes le pagan, y te informan cuando quieren y lo que quieren. Entonces hoy en Santa Fe, un fiscal cuando va a investigar algo, casos concretos puede llegar al 1,2% en las investigaciones. ¿Viste? Es una joda. Hay otra de las cosas que hay que terminar, es que senadores, por ejemplo, de la provincia, tengan un presupuesto 10 veces más grande que lo que tienen los fiscales para investigar. O sea, no funciona nada bien, nada, y no le importa a nadie, y los que vengan van a seguir haciendo lo mismo, porque tienen millones de compromisos políticos. Yo digo, toda esta campaña millonaria que están haciendo de 6, 7 millones de dólares, porque está demostrado y está en la calle, ¿no es cierto? Después tienen todos esos compromisos que no pueden hacer nada de nada. Por eso cuando yo te digo que todas las cosas que se pueden hacer, y el único que lo puedo hacer yo, primero no tengo compromiso político, segundo que tenemos un presupuesto de 2 pesos con 50 porque tenemos que rebuscarnos como podemos, y seguramente vas a ver que no hay ni un cartel mío en una parte, pero eso tiene que ser una cuestión de la gente, que la gente se tiene que dar cuenta, la gente tiene que reaccionar ante estas cosas. ¿Por qué? Porque la bala de plata la tiene la gente, no sabemos votar, y yo me incluyo. La gente siempre busca un salvador. Se fija, a ver, quién es el candidato a gobernador, quién es el candidato a intendente, y después a los legisladores no tienen ni idea quién vota. Y son los legisladores, la matriz del problema grave de Santa Fe está en la legislatura, ¿no es cierto? Tenés legisladores que hace 20, 30 y 42 años que están adentro, y tienen un poder tremendo y una caja infernal, como la caja esa que reciben para hacer donaciones. Para eso está en la Secretaría de Acción Social. No puede un senador andar haciendo donaciones en una canchita de fútbol, en un club, en una escuela, a los jubilados. ¿Qué es eso? ¿Viste? Es joda pura. Hay que terminar con eso, pero la gente tiene que saber que cuando va a votar no tiene que renovarle la banca a ni un solo legislador en la provincia de Santa Fe. Nosotros, por ejemplo, en la coalición cívica, a todos los candidatos a senadores le hacemos firmar bajo escribano público que van a recibir el sueldo únicamente, no toda esa cantidad de plata infernal que de arreglos con gobernadores que tienen. No puede ser que un legislador, para votar algo para el pueblo, tenga que estar negociando cosas o plata, cuando tiene que estar pensando permanentemente cómo le podemos mejorar la vida a nuestros ciudadanos, ¿viste? Pero bueno, esta es la política, esa es la mugre de la política. Hablando de mugre de la política, y bueno, usted como dirigente de la coalición cívica está referenciado a nivel nacional con Elisa Garrió, que no hace mucho pasó por Rosario y reiteró sus acusaciones, sus denuncias contra sectores de la política santafesina. ¿Usted suscribe a esas acusaciones, a esas denuncias? Sí, están demostradas, están en la justicia, hay más de 100 pruebas bajo secreto de sumario, y bueno, esperemos que la justicia nos investigue, porque hay pruebas de sobra. Y no lo digo yo, está a la vista.
Bien, Eduardo, ya para ir cerrando, nos estamos quedando sin tiempo, quiero preguntarle cómo imaginan lo que resta de la campaña, teniendo en cuenta esto que planteaba usted al principio, de que no es alguien que tenga experiencia en esto mismo, en las campañas. No, mirá, la verdad que esto depende de la gente, depende de la voluntad de la gente que quiera cambiar sus vidas, que quiera cambiar la provincia de Santa Fe, una provincia, yo que la estoy recorriendo, riquísima, pero riquísima, con recursos que no te puedo explicar, mal administrado. Estaba, por ejemplo, en Villa Minetti, ¿no es cierto?, una localidad con un polo productivo impresionante, que viven 8.000 personas y que no tienen agua potable, no tienen agua corriente. ¿Viste? Hablo de una pavada que se hacen con caños de polietileno. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas, vos decís, pero ¿cómo puede ser que todavía en el 2023, y pasa acá mismo también en Rosario, porque el otro día me enteré, justo tengo un chico que trabaja con nosotros que le cocina a 67 personas los días jueves para que tengan un plato de comida caliente, y me contaban que no tienen agua acá en Rosario. Y yo digo, che, pero ¿cómo puede ser? Como me dio mucha pena cuando vi toda esa gente ahí haciendo cola para que le den un plato de comida caliente. Y yo digo, no puede ser, la gente tiene que comprarse la comida, tiene que elegir qué quiere comer y no ir a mendigar un plato de comida, ¿viste? Y con el capital enorme que tiene la provincia de Santa Fe, con lo que puede dar, con lo que puede desarrollar. Entonces, se roban la plata, realmente se la roban, y se la roban de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de los senadores, ¿cuál es el motivo para que cobren esa cantidad de plata? Yo agarro todos esos senadores y los llevo a la actividad privada. Primero, digamos, que los entrevisten, ¿no es cierto? Los sacan a patada todo, porque no sirven para nada, no pueden desarrollar nada. Tal es así que conozco un montón de casos que desde la política después se hacen empresarios con toda la plata que se llevan y fracasan con las empresas porque no las saben manejar. Y manejan los destinos y el dinero de una provincia entera. ¿Viste? Es vergonzoso y la gente lo tiene que saber, se tiene que dar cuenta y tiene el poder en sus manos, que es el voto. Tiene que aprender a votar. Cuando va a votar, tiene que, antes de entrar a la sala, al cuarto oscuro a votar, que entran hacia la Bartola, ¿viste? Dice, a ver, ¿a quién lo voto? Bueno, a este, no sé quién es. Gobernador, intendente, los legisladores no tienen ni idea quiénes son. No, vayan antes de votar, vayan sabiendo a quién van a votar y que terminen con las dádivas y con los regalitos que se lo dan 2 o 3 meses antes de la campaña y después se olvidan para siempre. Entonces hay que terminar con eso. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente a medida que avance el cronograma electoral nos volvamos a encontrar. Bueno, 1.000.000 de gracias por darme este espacio y que la gente me conozca, por lo menos una forma de que me conozcan, ya que no me van a ver por la calle porque no tenemos plata para hacerlo, pero bueno, tenemos mucha voluntad y sabemos mucho de gestión, de acción y de liderazgo, que es lo que nos sobra, porque nos preparamos para eso. Así que muchísimas gracias, Lautaro. No, gracias.